tuvo y tiene aún en el día de hoy como lugar estratégico la iglesia de Gesù en Roma. Esta iglesia fue construida en el mismo sitio de la capilla primitiva llamada Santa María de la Estrada, donde Ignacio celebraba misa durante sus años como primer padre general. Ahí tenemos dos esculturas a la entrada de la iglesia que simbolizan cómo la iglesia de Roma debe pisotear a todos los herejes protestantes. Obsérvese una vez más encima de las figuras el disco solar representando el sol. Dentro de la iglesia encontramos una imagen de San Ignacio, también con el disco solar detrás de él. Y los jesuitas, además de tener una iglesia, una sede central, construyeron una universidad, la Universidad Gregoriana, en 1551, fundada para preparar a sus sacerdotes para llevar a cabo la contrarreforma. Y en una imagen que hemos podido rescatar, vemos a el Papa sentado con todo un grupo de sacerdotes jesuitas en forma piramidal, y justo detrás del Papa aparece Peter Hans Kolbenbach, el entonces primer Papa negro desde ese momento. ¿Qué dogmas introdujeron los jesuitas dentro del pensamiento católico? El dogma de la Inmaculada Concepción de María, que se declaró en 1854 por el Papa Pío IX. La infalibilidad papal se decretó en el Concilio Vaticano en 1870 por influencia de los jesuitas, y también el dogma de la Asunción de la Virgen María fue declarado por Pío XII en 1950 por orden de los jesuitas. Este libro, Secreta Monita, es el libro de instrucciones que recibe cualquier sacerdote jesuita, y en él encontramos una cita interesante. La fe católica no puede subsistir sin el poder civil. Por eso los jesuitas desde su inicio siempre han buscado la influencia y el favor del poder civil hasta que lo han llegado a dominar y a utilizar como ellos han querido. En el libro Conflicto de los siglos volvemos a encontrar una cita referente a los jesuitas que dice: para ellos ningún crimen era demasiado grande. Con muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del Estado, elevándose hasta la categoría de consejeros de los reyes y dirigiendo la política de las naciones. Hasta ese punto se comenzaron a infiltrar los jesuitas, nada más comenzar la orden. Llegó el Concilio de Trento, que por la influencia de los jesuitas consiguió una serie de acuerdos para poder hacer frente a la reforma de Lutero. Este concilio consistió de 25 sesiones, y en esas 25 sesiones se maldijeron y condenaron todas las doctrinas de la reforma. En la cuarta sesión, los jesuitas condenaron la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de conciencia. Entre otras cosas, desde ese momento comienza oficialmente la contrarreforma que inició Lutero. Se presenta la teología antiprotestante. Aparece una nueva definición de anticristo, tratando de desviar la atención de la interpretación oficial de los protestantes que se referían al papado como el anticristo. Aparece la doctrina del futurismo, algo que dice que la segunda venida
está siempre en el futuro, y también fue entonces donde se empieza a introducir la doctrina del rapto secreto. Otra cosa que se introduce a partir de ese concilio es el confesionario. Las confesiones se practicaban en las cortes reales europeas como fuente de información y medio de influencia. Y los jesuitas inventaron el confesionario para extender la práctica de la confesión a todos los niveles de la Iglesia católica. Pero fue tal el poder que fue tomando esta orden que el 21 de julio de 1773 el Papa Clemente XIV prohíbe la orden de los jesuitas y es asesinado poco después. Él mismo llegó a reconocer que su acción podría costarle la vida. Igual que a él, ha habido otras personas que intentaron hacer frente a los jesuitas, pero no pudieron. Ese fue el caso de Juan Pablo I, que fue asesinado por los jesuitas 33 días después de su elección en 1978, por intentar quitar de su puesto al día siguiente de su muerte a Pedro Arrupe, el entonces general superior de la orden. Así que, una vez que los jesuitas fueron prohibidos, los jesuitas consiguieron refugio primero en Prusia, donde Federico II el Grande lo recibió, igualmente Caterina II la Grande, emperatriz de Rusia. Ella protegió a los jesuitas en Rusia y de allí muchos partieron hacia Estados Unidos. ¿Qué es lo que hicieron los jesuitas entonces en medio de esa prohibición papal? Pues por medio del general superior Lorenzo Ricci, el 1 de mayo de 1776, crearon la Orden de los Illuminati en Baviera, usando a un jesuita llamado Adam Weishaupt. Es desde entonces que los jesuitas se convierten en una secta secreta organizada, y trabajando en secreto, su eficacia iba a ser aún mayor que antes. ¿Quién fue Adam Weishaupt? Adam fue un jesuita y fue catedrático de la Universidad Jesuita de Ingolstadt, en Baviera, Alemania. Adam Weishaupt hizo referencia al Novus Ordo Seclorum, que se traduce al castellano Nuevo Orden Mundial. Ingolstadt era llamada la ciudad de los jesuitas. La Enciclopedia Católica dice que durante la Contrarreforma, Ingolstadt hizo más que cualquier otra universidad por defender la fe católica, y fue para la Iglesia Católica en el sur de Alemania lo mismo que Wittenberg para el protestantismo en el norte. Así que desde ese momento, 1776, los jesuitas habrían sido los inspiradores y los jefes secretos de los Iluminados de Baviera, según reconoce el libro Los Illuminati. Y en ese mismo libro encontramos en la página 60 que dice que en tiempos de Weishaupt los jesuitas dirigían la enseñanza teológica y filosófica de más de 80 universidades. Para 1782 ocurrió algo de gran importancia para la historia de la humanidad. En ese año se celebró la Convención de Wilhelmsbad. Según la propia Enciclopedia Católica, reconoce que cuando se llevó a cabo la Gran Convención Internacional de la Masonería, el Wilhelmsbad, del 16 de julio al 29 de agosto de 1782, Nigg y Weishaupt reclamaron ser la única logia masónica pura y trabajaron de tal forma que colocaron a todos
los grupos masónicos bajo la masonería de los Illuminati. Los propios católicos reconocen en su enciclopedia que todas las logias masónicas quedaron bajo el control de los Illuminati, que es la orden masónica que crearon los jesuitas. Ese es el símbolo tan utilizado por los masones. Y la G no representa el gnosticismo tal y como se ha hecho creer. La G representa Yesu, que es el lugar desde donde controlan los jesuitas el planeta. Por eso podemos encontrar, en este caso al cardenal John O'Connor, posando amigablemente con dos masones de la Gran Logia Masónica de Nueva York en la celebración del Día de Colón, el 13 de octubre de 1997. Y observe bien la M del faldón masónico. Y observe bien la M en el ataúd del Papa Juan Pablo II. La masonería y los jesuitas hoy en día son una misma cosa, y se ha introducido la masonería en todo el sistema católico y en el mismo Vaticano. Así lo reconoce este libro escrito por los propios católicos en su página 273, donde dice que Pablo VI se percató de la presencia masónica en el Vaticano y lo proclamó ante el mundo. La llamó el humo de Satanás.